Podríamos hablar de que el miedo es algo bueno o malo en sí mismo. Normalmente cuando nos referimos a la emoción del miedo, sabéis que es una temática que suelo tocar mucho, y normalmente aludimos a esta emoción como algo que es negativo. Sentir miedo lo entendemos como algo que es malo, que es desagradable y que por lo tanto lo bueno en contrapuesta sería precisamente no sentirlo. Pero que algo sea bueno o malo cuando hablamos de emociones, creo que la línea es mucho más difusa de lo que nos podemos imaginar y por lo tanto lo que nos conduce es un callejón sin salida en el que etiquetar a ciertas emociones como negativas o a ciertas emociones como positivas creo que no sería, por lo menos desde mi punto de vista, la línea a seguir o la línea importante por lo menos a la que seguir. Cuando hablamos por ejemplo, de la emoción del miedo, y la etiquetamos como una emoción desagradable, negativa, etcétera, tendríamos que darnos cuenta que evolutivamente el miedo es una de las emociones más importantes para la supervivencia, o sea, para sobrevivir. Aquí ya nos conduciría a la primera pregunta. ¿El miedo es negativo? ¿El miedo es malo? ¿El miedo en sí mismo es desagradable? Cuando yo hablo de la supervivencia, irremediablemente me reconduce a esta emoción de miedo. Los individuos con menos predisposición al miedo es probable que no se hayan podido reproducir, o por lo menos no lo suficiente como para estar hoy aquí. Por lo tanto, esta emoción, que repito, aludimos a ella como negativa, desagradable, etcétera, es una, por no decir tal vez la emoción más importante, más adaptativa, para que hoy nosotros, nuestros perros, las especies en general, estén hoy presentes a nivel evolutivo. Pero lo puedo llevar más allá, porque cuando hablamos, por ejemplo, en humanos, y son algunos ejemplos que creo que nos van a servir para poder entenderlo mejor, cuando, por ejemplo, nos gusta ver una película de miedo y nos gusta sentir esta emoción, podríamos decir que ese momento es desagradable en sí mismo cuando somos nosotros mismos los que vamos buscando esa emoción. Podríamos decir que, por ejemplo, los deportes de riesgo, donde soltamos un montón de adrenalina, donde esta emoción va implícita, esta emoción del miedo, tiene un significado muy especial, ¿no? Cuando hacemos este tipo de deportes y la gente lo hace constantemente una y otra vez, podríamos decir que esa persona lo está percibiendo como algo negativo. Aquí yo creo que se empieza a poder ver un poquito mejor que la línea entre lo bueno y lo malo no quiere decir que tengamos que elegir entre una cosa u otra. Lo que quiere decir es que dependiendo de aquello que nosotros seleccionamos, dependiendo de aquello que nosotros estamos etiquetando como bueno o malo, podría ser una cosa u otra o, sobre todo, lo que quiero rescatar yo en este episodio es que esa línea, que es muy difusa, a lo mejor lleva un componente de un montón de grises que, como digo, habría que seleccionar muy bien para saber a qué nos estamos refiriendo. A partir de ahí podríamos, digamos, utilizar una mejor definición de aquello que es bueno o es malo, por ejemplo, en este caso, en el tema de las emociones. Pero puedo seguir llevándolo un poquito más allá. Por ejemplo, cuando hablamos de alegría, cuando hablamos de esta emoción, que entonces vamos a etiquetar como positiva, que vamos a etiquetar como una emoción agradable, etcétera, podríamos decir que, por ejemplo, insisto en el tema humano porque creo que nos va a ser un poquito más fácil comprender, cuando hablamos de personas que están alegres y lo podemos ver como, mira, qué persona más simpática, qué persona más alegre, qué persona que cómo disfruta de la vida, es probable que muchas de estas respuestas, de esta emoción, escondan debajo miedos, escondan debajo inseguridades, esconda debajo rabia, esconda debajo muchas cosas que en apariencia se muestran bajo la alegría, pero que realmente están escondiendo otras cosas por situaciones individuales de cada uno. Insisto, es bueno, es malo, es alegría, es difusa, podríamos
etiquetarla como mala, aunque hablemos de alegría, porque esconde cosas que volvemos a etiquetar como negativas. Sencillamente y básicamente, para mí, todo esto lo que repercute es en un problema teórico, metodológico, etcétera, que nos conduce a un callejón sin salida y que habría que evaluar si esto que yo estoy diciendo, todo esto que yo estoy diciendo, intentar segmentarlo de esta manera, primero vale para alguna cosa, y dentro de esta pregunta pues habría que evaluar para qué vale etiquetarlo de esta manera o de otra, y dos, cómo podemos, digamos, materializarlo de alguna manera, o sea, cómo nos puede servir para, por ejemplo, a nivel aplicado, ayudar a una persona, a un perro, a cualquier especie que esté teniendo estas emociones, estas determinadas emociones, y bajo este criterio, ¿de qué nos sirve? ¿No? Sería un poco la pregunta. Normalmente los humanos necesitamos esto. Normalmente los humanos necesitamos las dicotomías, necesitamos las falsas falacias entre lo bueno y lo malo, y se nos olvida que es más que probable que en casi todo, sobre todo a nivel, bueno, cultural y científico, en casi todo esta dicotomía nos encierra y no nos hace no poder continuar hacia estrategias que sean más óptimas. Por lo tanto, repito, a lo mejor sería muchísimo mejor verlo desde un punto de vista mucho más difuso, en el que nos podemos encontrar un abanico de colores, un abanico de grises en todo aquello que nosotros queremos intentar segmentar entre bueno y malo, y a partir de ahí escoger muy bien los criterios que nosotros queremos seleccionar por los motivos que nosotros los necesitamos, y a partir de ahí, si nos funciona o nos vale para alguna cosa, poder introducir estas dicotomías o estos grises o lo que sea. Yo aquí lo que voy a intentar rescatar es que, en vez de fijarnos en todo esto y ver si de alguna manera tiene algún tipo de criterio lógico, metodológico, etcétera, yo lo que, pues para mí, intentaría verlo desde el punto de vista de, bueno, pues vamos a hablar de emociones, pues vamos a hablar qué función está cumpliendo esa emoción que el individuo tiene. Como he dicho antes, por ejemplo, una persona muy alegre puede encerrar mucha tristeza. Y a lo mejor esos comportamientos de evitación de esa tristeza, y aquí ya podríamos hablar de una posible función de ese comportamiento, de esa emoción, aunque siempre la voy a traducir, aunque hablemos de emociones, porque estoy tocando este tema de las emociones en este episodio, pero lo vamos a traducir mismamente a comportamiento, a todo lo que tiene que ver con el comportamiento, que es ahí donde vamos a encontrar la verdadera funcionalidad. Pero bueno, si lo acotáramos a lo que tiene que ver con las emociones, es probable que esa alegría, en muchos casos, en muchas personas, lo que esconda, pues por ejemplo, sean miedos, sean tristezas, sea otro tipo de emociones que no tienen que ver con lo que nosotros denominamos alegría, y alegría sobre todo en términos de agradable, positivo. Si esta persona esconde tristeza y lo hace bajo comportamientos que tienen que ver con reír, sonreír, contar chistes, contar anécdotas, gastar bromas, etcétera, pero todo el tiempo lo que está tapando cosas que para esa persona son significativas, esta funcionalidad de este comportamiento pues tendría mucho que ver con la evitación, por ejemplo, de enfrentarse a situaciones que para esa persona son desagradables. Y utiliza una estrategia que a lo mejor tal vez a nivel social puede funcionar, y de hecho, si lo haces porque de alguna manera es adaptativo y por lo tanto le funciona, independientemente de que no sea lo más acorde a lo que esa persona necesita, pero a partir de ahí, eso que hace,
como digo, que está escondiendo determinadas cosas, no podemos operativizarlo como algo bueno, benigno para esa persona. Lo podemos catalogar como una funcionalidad que evita afrontar esas situaciones que le generan tristeza, miedo, etc. Si lo llevamos al comportamiento de los perros, aquí hay diferencias abismales, porque todo lo que tiene que ver entre humanos y perros, aunque se puede y se debe operativizar desde los mismos puntos de vista, es verdad que las etologías son diferentes y por lo tanto, aunque los sistemas de aprendizaje son exactamente iguales, podemos hablar de que el comportamiento de un perro o de un humano está sujeto a los mismos procesos de aprendizaje y por lo tanto se puede evaluar desde el mismo punto de vista, pero dicho esto, los estímulos, digamos, desarrollan determinadas respuestas en nosotros y en los perros que son muy diferentes entre sí. Por ejemplo, el lenguaje verbal en los humanos es algo que es muy diferente a los tipos de respuesta que puede tener el perro en otras operaciones. Por ejemplo, el perro, pues la percepción del olfato de determinados olores, la percepción, perdón, de determinados olores mediante el olfato, esto involucra que hayan otro tipo de asociaciones, el que haya otro tipo de respuestas, el que haya otro tipo de selecciones de otros determinados comportamientos y, por lo tanto, aunque está bajo los mismos mecanismos de aprendizaje, funciona de manera diferente. En el caso de los humanos, podemos hablar de la conducta verbal, podemos hablar de las cosas que hacemos, que decimos, que pensamos, y que, digamos, tienen una importancia muy relevante para cómo percibimos el mundo. Entonces, por ejemplo, para un perro, gastar bromas, tal y como lo entendemos en los humanos, no sería la estrategia o su estrategia para evitar situaciones de tristeza. Lo podría evitar mediante otros tipos de comportamiento. Aunque, como digo, mucho menos, en este caso concreto, mucho menos sofisticados, aunque habría que evaluar muy bien a qué estamos refiriéndonos por sofisticado, cuando realmente lo que encarna, ¿no?, es una conducta que puede no ser lo más adaptativa, ¿no?, para una persona. En ese por qué o para qué hace el individuo lo que hace, y en este caso vamos a intentar centrarlo en el tema perros, y como sabéis que me gusta la temática del miedo, centrarlo en la temática del miedo en perros. Muchos tipos de estos comportamientos que se muestran en el perro y que tienen que ver con la evitación o el escape de determinadas situaciones. Claro, cuando hablamos de que son comportamientos muy evidentes, que el perro tiembla, que el perro mete la cola entre las patas, que el perro ladra de manera desproporcionada, que el perro tira las orejas para atrás, que se relame, que esconde la cabeza, etcétera. Todos estos tipos de comportamiento, evaluándolos muy bien, dependiendo del individuo, de toda su historia de aprendizaje, de su comunicación, de cómo se ha ido evolucionando su comunicación, si tiene más o menos, un lenguaje claro en cuanto a lo que siente respecto a lo que hace, etcétera, porque no todos los individuos han tenido de la misma manera desarrollada o de una buena manera desarrollada toda esa área social, y eso también hay que evaluarlo así, hay que verlo así. Pero si todos esos comportamientos determinados bajo un determinado contexto, bajo una determinada situación estimular, y esta situación estimular desarrolla estos tipos de comportamiento, pues podríamos entender que ese perro tiene miedo, que ese perro está haciendo determinadas cosas que tienen que ver con respuestas que vienen, no me gusta decirlo así, pero para entendernos, derivadas de esta emoción. Aunque esas cosas que hace es a lo que aludimos cuando hablamos de esta emoción. Pero bueno, eso es otro tema, lo dejo para otro momento. Y ahí es donde podemos ver más claro esas típicas respuestas de miedo en las que el perro lo está pasando mal. Vuelvo a la parte anterior. Lo podemos ver como que el perro lo está pasando mal y por lo tanto lo podemos ver como que es desagradable, pero también puede estar desarrollando respuestas que son muy adaptativas en cuanto a, por ejemplo, la supervivencia. En otros casos no. ¿Por qué? Porque hay muchos miedos
de los perros en nuestra sociedad, en Occidente, que digamos que no tienen por qué tenerlo porque no dependen de esos comportamientos, su supervivencia, pero para ellos sí. Pero para ellos sí. Porque que pase un patinete a 10 metros del perro y el perro realiza comportamientos de huida, evitación, etcétera, no quiere decir que el patinete le vaya a hacer nada. De hecho, nosotros vamos tan tranquilos porque sabemos que ese patinete no le va a hacer nada. O un coche que pasa a la distancia, o un perro que va atado, o una persona que va a su rollo y no le va a hacer nada a nuestro perro. Nosotros ya lo podemos entender como que esos miedos pues no son del todo acorde a la situación estimular que está ocurriendo. Pero para ese perro, repito, sí que está bajo un sistema de supervivencia. Y es ahí donde para mí esa línea es un poquito más difusa, ¿no? Pero bueno, vamos a entenderlo como algo que le ocurre desagradable y que por lo tanto sabemos que ese perro detrás de esos comportamientos podría tener, por ejemplo, una vida más feliz y por lo tanto enseñarle, mostrarle que todos esos estímulos no le van a hacer daño, pues sería una buena manera de que ese perro tenga una vida más óptima. Pero el tema es la funcionalidad que está haciendo el perro. Y si dentro de esa funcionalidad de evitación o escape hay realmente miedo, porque muchas veces el perro puede evitar o escapar de ciertas situaciones en las que no tiene por qué tener miedo. Por eso, cuando hablamos, por ejemplo, del condicionamiento operante, muchas veces, y eso está en un montón de libros, hablamos de que, por ejemplo, el reforzamiento, ¿no? El reforzamiento positivo, el aumento de la probabilidad de determinados comportamientos ante ciertos estímulos, y en muchas ocasiones se habla de estímulos agradables, ¿no? Porque hablamos de reforzamiento positivo, pero a día de hoy no hace falta aludir a la palabra agradable para entender, porque ya primero que estamos haciendo un matiz del cual tampoco sabemos mucho, porque no estamos, por ejemplo, en el caso de los perros, dentro del perro como para decir si eso es agradable o no para él, pero después es que el propio comportamiento se puede explicar sin entrar en esa valoración subjetiva que nosotros hacemos. Y cuando hablamos de ciencia, cuanto menos subjetividad, si se pueden explicar los mismos principios con la menor subjetividad posible, pues siempre es bienvenido. Todo esto viene porque muchas veces, repito, etiquetamos al miedo de valencia, por ejemplo, negativa. Y todo esto viene porque yo me gustaría, desde mi opinión, desde mi forma, de mi perspectiva, intentar que, bueno, que lo pudiéramos ver con un poquito más de amplitud, como que pudiéramos verlo con mucha menos dicotomía. Porque si nos encerramos en la dicotomía nos perdemos un mar inmenso de otras cosas que están funcionando y que están apareciendo en determinadas situaciones y que si no somos conscientes de ello, lo limitamos todo a algo muy concreto. Y creo que cuando hablamos de emociones, creo que cuando hablamos de miedos, creo que cuando hablamos de comportamiento, porque al final todo esto está bajo lo que entendemos desde el punto de vista que yo manejo sobre lo que es conducta, sobre lo que es comportamiento, ahí es donde para mí tenemos que ver, independientemente de que entender la respuesta emocional nos va a ayudar muchísimo a entender la funcionalidad, pero para mí lo primordial es intentar entender la funcionalidad, sabiendo que siempre que hablamos de comportamiento hablamos de hipótesis, nunca hablamos de algo exacto, y también hablamos de algo probabilístico, cuando se dan ciertos elementos bajo ciertas condiciones, el perro responde de una determinada manera y bajo ese criterio podemos ver si probabilísticamente eso se corresponde en el futuro. Un poco lío, un poco complejo de explicar, pero eso es el cómo podemos o debemos, bajo mi forma de verlo, entender el comportamiento y no tanto basándonos en subjetividades que sí, que nos llenan, que nos hacen estar como más tranquilos porque nos hace que sea algo como muy categórico, muy exacto, ¿no? El perro lo está pasando mal, el perro lo está pasando bien y esto es lo que es y esto... Pero
Si lo llevamos un poquito más allá, es probable, es más que probable, que todo eso, como he dicho en varias ocasiones en este episodio, sea, y es la palabra que más me sale, mucho más difuso de lo que nos podemos imaginar. Lo dejo hasta aquí. Espero poder haberlo explicado lo mejor posible, porque para mí son temas también de los que necesito todavía ahondar e investigar mucho más, porque creo que es necesario para una correcta explicación, pero me gustaría que por lo menos entendiéramos no solo esto del comportamiento desde estas dicotomías, sino que otras muchísimas cosas, ya sea de economía, de política, aspectos sociales, culturales, etcétera. No verlo todo en blancos y negros, sino intentar saber a qué nos estamos refiriendo exactamente y a partir de ahí investigar, ver los matices, ver sus propias contradicciones y a partir de ahí poder tomar las mejores elecciones en cuanto a entender el mundo que nos rodea y en este caso el comportamiento de los perros. Lo dejamos hasta aquí, hasta el próximo episodio, seguiremos hablando de miedos y seguiremos hablando de comportamiento. Bye bye.